Bienvenidos, queridos amigos. Hoy es miércoles y estamos en un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y se retransmite posteriormente alrededor de las 11:30 de la noche y estará en YouTube, donde usted podrá accesar a todos nuestros programas. El programa de hoy va encaminado a hablar sobre un tema del cual hemos conversado muchísimas veces, pero nos siguen llamando y nos siguen presionando para que hablemos más y más y más, porque la población entiende que de alguna manera debemos reconocer antes de que ocurran los síntomas del suicidio. Y es sobre el suicidio lo que vamos a hablar, pero lo voy a utilizar de una manera muy especial. Yo tengo una conferencia que doy en los colegios y en las instituciones y he traído aquí, tiene una cantidad enorme de datos importantes y la he traído hoy aquí para poder hacer que ustedes reciban esa información. Y la conferencia se titula Desde la tristeza hasta el suicidio. Tenemos las láminas ahí, señor director, para ir poco a poco elaborando este tema tan importante como es el hecho de no habernos dado cuenta de que un familiar, un amigo, nos ha estado diciendo que tiene ideas suicidas y no le hemos puesto caso y finalmente o ha intentado suicidarse o sencillamente ha completado el suicidio. Y después, cuando nos reunimos a conversar entre nosotros, las señales de alarma que nos han dado, entonces entendemos que en realidad nos dijo con mucho tiempo en adelanto de que quería suicidarse, que no quería seguir viviendo, que esta vida para él o para ella no representaba nada. No nos dimos cuenta, no sabíamos las señales de alarma. Y precisamente el programa de hoy va encaminado con los objetivos siguientes. Y queremos que usted, por favor, se siente tranquilo en su casa y escuche más que un programa, una conferencia. Los objetivos son aumentar el conocimiento del problema sobre el suicidio, reconocer los signos de alarma y los métodos sobre la prevención. Esto es lo más importante. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, sobre el suicidio. Tenemos que saber cuando una persona al lado nuestro está pensando en quitarse la vida. Y tenemos que aprender a qué vamos a hacer con esta información. Es bueno que digamos que como importancia para conocer sobre el suicidio, es bueno señalar que es la segunda causa de muerte en los adolescentes y que es la 8ª causa de muerte en el país. Esto es a nivel mundial. O sea, que la segunda causa de muerte en los adolescentes es el suicidio. ¿Y de qué edad a qué edad va la adolescencia? Desde los 13 años hasta los 19. Hasta esa edad es que se entiende que la adolescencia es un periodo de transición difícil, muy complejo y que debemos tener con mucha presión para los adolescentes. Y por lo tanto aquí se disparan todas las alarmas, se disparan todos los conflictos y viene a la mente de muchos de estos adolescentes la idea de suicidarse. Y es la 8ª causa, como decíamos anteriormente, de muerte en el país. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ya cualquiera de nosotros es frente a una persona que ha pensado en el suicidio. Ya cualquiera de nosotros ha estado en contacto con un suicida.
Y si nos ponemos a pensar en el pasado, ya esto sucedió y no nos dimos cuenta. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, que conozcamos sobre este fenómeno que es, volvemos a repetir, la segunda causa. Tenemos que identificarlo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que identificar este fenómeno. ¿Y por qué tenemos que identificarlo? Miremos la otra lámina, que es verdaderamente escalofriante. Por cada suicidio completo existen 25 intentos y decenas más se están contemplando. Por cada suicidio completo existen 25 intentos. Esa es la cifra asombrosa de lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en su barrio, en su residencial, en su colegio, en su centro de trabajo, ¿verdad?, en su hogar. Usted no sabe nunca, porque como yo digo en los programas, creemos que estos problemas trágicos y dolorosos son para el vecino. Y sin embargo, quizás los tengamos en nuestra casa ya, en nuestro hogar, y no nos hayamos dado cuenta. El suicidio no es un acto al azar, no es algo que ocurre así de pronto, es un acto para salir de una situación, de un problema, de una crisis que invariablemente está causando sufrimiento intenso. O sea, que no podemos pensar que una persona se suicida de un momento para otro. O sea que la idea del suicidio regularmente, en la mayoría de los casos, no es de un momento para otro. Es un dolor, es un sufrimiento, es un conflicto, ¿verdad?, que no se ha sabido manejar, que no se ha sabido verbalizar. Es una trayectoria de dolor que muchas personas no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse, no saben con quién van a contar. Es un secreto muy profundo que tienen las personas en su alma. Eso nos da tiempo, así conocemos las señales de alarma que vamos a ver a continuación, nos da tiempo, así estamos alertas, si sabemos o hemos oído o alguien como en este programa le dice tenga cuidado porque cuando una persona está diciendo esto y esto, es posible que esté pensando en el suicidio, ponga la atención. ¿Y sabe por qué hay que poner la atención? Porque un suicidio, ¿verdad?, se produce cada 20 minutos. Cada 20 minutos una persona se suicida en el mundo. Dentro de 20 minutos, cuando haya pasado ese tiempo, llevamos 7 minutos en este programa, cuando hayamos cumplido 20 minutos de estar hablando sobre el suicidio, ya una persona se ha quitado la vida en el mundo. Y este programa tiene una duración de 1 hora. En 1 hora, que son 60 minutos, que hay 3 periodos de 20 minutos, se ha quitado la vida 3 personas en el mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no podemos seguir ignorando que esto está aquí entre nosotros, que los problemas políticos, que los problemas económicos, que los problemas familiares, que los problemas de la presión social, que los problemas académicos influyen en que una persona estable y sana pueda en un momento determinado no saber manejar sus emociones y se quite la vida. O por lo menos intente quitarse la vida.
hay más intentos suicidas, ¿verdad? De 8 a 10 veces mayor. Muchos más. Mencionábamos anteriormente que por cada suicidio completo había 25 intentos. Bueno, pues aquí tenemos que en los Estados Unidos, entre las edades de 15 y 24 años, el suicidio ha aumentado 3 veces. 3 veces ha aumentado el suicidio. Y tenemos que ponerle atención. Tenemos que entender de alguna manera que podemos evitarlo. Que en la mayoría de los casos se puede evitar si conocemos, como hemos venido repitiendo, si conocemos los síntomas, las señales de alarma. Todas las personas con pensamientos suicidas, mírenlo en pantalla, nos dan señales de alarma. Todas las personas con pensamientos suicidas nos dan señales de alarma. Y estas señales de alarma no quiere decir que la persona se te acerque y te diga, mira, yo tengo este tipo de pensamiento, tengo un pensamiento feo, como dicen ellos, o un pensamiento negativo, yo me quiero hacer daño. Ojalá las personas pudieran verbalizar esos sentimientos. Pero no es así. No es así. Las señales de alarma son interpretativas, ¿verdad? Y aquí vemos en pantalla algunas de ellas como cambios de hábitos en el alimento y en el sueño, aislamiento de las amistades, conductas rebeldes, uso de drogas en general, cambios notorios en su personalidad, aburrimiento persistente, dificultad de concentración, somatización, etc. Pérdida de interés en las actividades placenteras, quejas de ser una mala persona o regalar o descartar sus posesiones favoritas. Ayer yo estaba con un grupo de adolescentes y precisamente hablaba sobre eso. Ayer estábamos en una reunión con un grupo de padres en un colegio aquí de la capital y yo les decía a ellos que si, hablando de las alarmas, yo les decía, si algún familiar suyo, algún amigo, de pronto llega y le dice, mira, esta estatuita, este vestido, estos zapatos, este collar, cualquier objeto de posesión de la persona que era querido, comienza a regalar sus objetos, ojo, porque puede ser que esta persona esté pensando en el suicidio y se quiere de alguna manera despedir con eso. Personas que dejan cartas, ¿verdad? Personas que usted veía que tenían un carácter normal, afable, cariñoso, después se vuelve huraño, se vuelve irritable, está disgustado, ¿verdad? El uso de drogas, personas que no utilizaban drogas o que no fumaban o que no bebían y de pronto comienzan a fumar. El descuido de la apariencia general, no se bañan, no se peinan, no se arreglan, no se perfuman, andan con la ropa toda sucia y anteriormente no era así. El aburrimiento persistente del que hablábamos ahorita, las acciones violentas, todo esto son señales importantes que dan los adolescentes y que debemos prestarle un cuidado especial. Y para, como un resumen general de todas estas señales de alarma, podemos decir que cualquier cambio de una persona en su carácter, en su temperamento, en su forma de vestir, en la forma en que la manera en que se relaciona con los familiares o con sus amigos, estas son señales para preocuparse. Regularmente nos acercamos y le decimos, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Sí, no estás igual. No eras la misma persona de hace una semana, de hace 2 semanas. Y hay que hablar con la persona. Y hay que decir lo que ustedes notan. No se guarden esa observación. ¿Te pasa algo? Y hagan la pregunta que hacemos nosotros los psiquiatras. Ustedes como familiares o amigos,
también lo pueden preguntar. ¿Tienes algún pensamiento feo? ¿Te sientes raro? Hagan esas preguntas. Y si ya tienen suficiente confianza, pues van más profundamente y le pueden preguntar, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en hacerle daño a alguien? Nosotros podemos preguntar. Si usted sospecha, usted debe preguntar. No se puede quedar con esa incógnita, porque es probable que si la persona no quiere conversar y piensa que los demás se han dado cuenta, pudiera acelerar el camino hacia el suicidio. Porque cuando una persona le dice a usted que tiene ideas de hacerse daño, usted no puede abandonar a esa persona. Usted debe quedarse al lado de esa persona todo el tiempo hasta que usted le busque ayuda. Ya sea en el caso de amigos, hasta que venga un familiar cercano. En el caso del colegio, usted debe inmediatamente informarle a la psicóloga y la psicóloga sabe que ese alumno o esa alumna no puede desaparecerse de la vista de ella hasta que no vengan sus familiares, se le entregue a su familiar con el consiguiente hallazgo. Entonces, eso es importante. Hay muchas expresiones. Veamos esta lámina para poder entender. Expresiones importantísimas. Esta vida no es una basura, mi vida me da asco, no sirvo para nada, ya nada me importa, ya pronto no seré un problema para nadie, todo me sale mal, nadie me quiere, nadie me hace caso, me voy a matar, ojalá me muera y estoy tan cansado de la vida. Esto es en las señales de alarma que mencionamos anteriormente, déjame dar un poquito para atrás, tienen que ver con las expresiones que dicen la mayoría de los adolescentes. Y no solamente los adolescentes, los niños también, niños pequeños, preadolescentes. Usted oye niños de 5 y 6 años inconforme con la vida. Usted oye niños de 7 años decir que tienen un plan para que sus padres no sufran más por él o por ella y que ellos van a resolver sus problemas. Usted no puede dejar solo a ese niño y a esa niña. Usted tiene que inmediatamente tomar acción y la acción es no abandonarlo y buscar ayuda inmediatamente. Sin embargo, también los adultos dan otras señales de alarmas muy sutiles. Mírenla aquí en pantalla. Empiezan a comprar armas o cuchillos. Gente que no son aficionados a la vida campestre, al campismo, ni a la recolección de ningún arma en particular, de pronto comienza a comprar armas. Empiezan a actuar violentamente, se enrolan en deportes peligrosos o extremos, aumenta el uso de las drogas, del alcohol, y comienzan a hacer cosas arriesgadas y destructivas. Yo veo con frecuencia en Baní, donde tengo una propiedad, que por allí pasan casi todos los domingos 10, 15, hasta 20 motocross, con muchachos jovencitos y muchachas, por un terreno bien difícil, porque no tiene... no está preparado, es un terreno de tierra, lleno de huecos, lleno de curvas, muchas veces a orillas ahora se me fue la palabra, de precipicios, ¿verdad? Y usted ve que van a una velocidad increíble sin darse cuenta. En cualquier momento puede usted perder el control dando brincos, o no puede controlar el motor en una curva y usted se precipita hacia el río y pierde su vida. Y van a velocidades extremas. Ese es un deporte peligroso. Ese es un deporte
que le puede costar la vida a alguien. No digo que las personas que practican este deporte están pensando en el suicidio, no he dicho eso, pero esta es una forma del adulto manifestarlo, igual que hablábamos de comprar armas, comprar cuchillos, actuar violentamente, y también se ve el caso, muy frecuente, lo vemos constantemente, el uso de drogas, y el uso de drogas en exceso, que usted ve que se está cometiendo un acto que le puede costar la vida. Es también, por ejemplo, los médicos, hablamos mucho con los médicos que trabajan en emergencia, para que le pongan mucha atención a ese enfermo crónico que llega constantemente mal, que no toma los medicamentos, que viene en coma diabético, por ejemplo, o con una hipertensión extrema, y cuando se hacen las averiguaciones no está tomando los medicamentos. Es posible que esta persona esté tratando de suicidarse de una manera secundaria. No lo quiere hacer directamente, pero entonces permite, al no controlar su enfermedad, de que la enfermedad lo elimine totalmente. Han pasado ya 20 minutos desde que comenzamos el programa. En alguna parte del mundo, en estos 20 minutos, se ha quitado la vida una persona. Cada 20 minutos ocurre un suicidio en el mundo. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos seguiremos hablando de este tema que nos toca directamente a todos. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos en la segunda parte de nuestro programa. Estamos hablando a petición de nuestros seguidores, de nuestros televidentes. Estamos hablando sobre el suicidio. Estamos hablando sobre las señales de alarma que tenemos que tener presentes, que ocurre ante cualquier persona que está albergando el deseo de quitarse la vida. Y decíamos como un factor importantísimo que cada 20 minutos ocurre un suicidio en el mundo. Este programa comenzó a las 1:30 de la tarde y a las 1:50 exactamente habían pasado ya 20 minutos. Tomando estas estadísticas, nos hablamos y señalamos que ya en alguna parte del mundo en estos 20 minutos había ocurrido un suicidio de una persona. Hablamos en la sesión pasada sobre las señales de alarma que dan los niños con sus expresiones, los adolescentes. Hablamos también sobre las señales de alarma que dan los adultos, que son ya más sofisticadas. Y vamos a hablar en esta sesión de los factores de riesgos adicionales que aparecen aquí en pantalla. Por ejemplo, el estrés por la escuela. Una historia de intento suicida anterior. Una historia familiar de abuso, de suicidio o de violencia. Una pérdida reciente de un ser querido. Un divorcio, ¿verdad?, de los padres. Finalizar una relación amorosa. Y el acoso escolar y el cibernético. Todos estos son factores de riesgos adicionales. Muy importante, el estrés en la escuela. Tenemos que estar muy atentos a cómo nuestro hijo o nuestra hija está listo para ir a la escuela. Si se levanta contento, si se levanta llorando, si dice que no quiere ir, si sale para la escuela en el mejor humor y cuando regresa triste, pensativo. Tenemos que poner mucha atención a estas señales. También tenemos que ponerle atención a estas personas que han tenido una historia de intento de suicidio anterior, que han tenido intentos suicidas anteriormente.
El hecho de que una persona haya intentado quitarse la vida anteriormente no lo excluye de que todo pasó. No lo excluye de que pueda después volver a intentarlo. No lo excluye de que aparezca en su vida un nuevo conflicto y vaya a intentar hacerlo. Debemos mantenerle, como digo yo, debemos seguirle el rastro en todo momento. ¿Y cómo le seguimos el rastro? Bueno, pues debe buscar ayuda, ¿verdad? Debe estar atenta a las señales de alarma, debe ver la expresión de su rostro, debe observar si es una persona que ha cambiado de forma de ser últimamente, debe fijarse si duerme bien, si no duerme bien. Yo siempre he hablado de que cuando un padre se levanta de madrugada, y esto lo señalo porque es en el consultorio una queja muy frecuente de los padres, que dice: doctor, yo no sé lo que le está pasando a mi hija o a mi hijo, que no está durmiendo. Yo entro a su habitación de madrugada y está mirando el techo, o me lo encuentro dando vueltas por la casa, o sale de su habitación y está en un sillón en la sala sin hacer nada, pensativo, despierto. Ojo, mucha atención. Algo está preocupando a este individuo, a esta persona, que no lo deja dormir. Hay que prestarle mucha atención a esto también. En las familias donde hay una historia de abuso, donde hay violencia familiar, donde hay historia de suicidios anteriores, es peligroso. Todos en esa familia, todos, han sido expuestas o expuestos a una situación de muerte. Y estos son personas también que debemos prestar una atención muy personal. Todos nosotros hemos perdido a alguien. Todos nosotros, de una manera o de otra, hemos perdido un amor, ya sea cuando jovencito, ya sea cuando niño, de adolescente o de adulto. La pérdida de una relación, cualquiera que sea, tanto de carácter amoroso como matrimonial, es una pérdida y es peligroso. Este sentimiento, esta angustia, esta desesperación, esta agonía, esta ansiedad que genera el perder una relación cualquiera. Y no estamos señalando solamente la pérdida física de una persona, porque eso sabemos que es quizás lo extremo. Estamos hablando de una relación amorosa cualquiera. Puede llevar a disparar el factor, la idea de que es mejor morir que seguir viviendo con este dolor. O no puedo vivir sin la persona que me ha abandonado, que me ha dejado. No importan las causas. Lo más importante es el dolor. Es el no saber qué hacer. Es el no poder hablar. Nosotros siempre preguntamos, cuando tienes un problema, ¿a quién le cuentas tu problema? La mayoría de las veces se le cuenta a los amigos, a las amigas. No existe la confianza de venir a los padres, porque esta confianza usted la tiene que edificar con el tiempo, desde pequeño, resolviendo conflictos, resolviendo problemas que pueden ocurrir o comenzar a ocurrir desde los 4 o 5 años de edad. Cosas insignificantes, pero usted no sabe el valor que un niño, una niña, un adolescente le puede dar a cualquier situación que usted como adulto la ve diferente. Entonces tenemos, y esto lo repito constantemente, que ponernos en su situación. Que, como dice la gente, ponernos sus zapatos. No pensar como nosotros afrontaríamos algo similar. Esto también genera ansiedad, dolor. Y ayer me preguntaba a alguien, precisamente, me decía un joven, me decía: doctor, ¿cómo usted define el momento en que una persona decide suicidarse? Yo le planteé la forma más sencilla o la más lógica.
En el momento que tú pierdas el control, tú puedes hacer cualquier cosa, hasta suicidarse. Y lo puede hacer cualquiera. Entonces tenemos que tener ese control y tenemos que hablar con nuestros jóvenes sobre ese control. Tenemos que hablar y tenemos que darles herramientas de cuando uno se siente así, de esta manera, uno debe hacer esto, lo otro, lo otro. Y darles alternativas para que no empiecen a pensar profundamente por ellos mismos, sin conversar sobre el suicidio. Solamente el hablar, aunque en la conversación no se transmita los verdaderos motivos por el cual uno puede estar pensando en quitarse la vida, el solamente conversar es terapéutico. Hay personas que no tienen con quién conversar. Hay personas que no tienen confianza en nadie o que no tienen una amistad, como dicen los muchachos, pana full. Yo le pregunto, ¿cuál es tu pana full? ¿Tú tienes pana full? Muchos de ellos, muchísimos, nos dicen, bueno, doctor, pana full no tengo ninguno. Tengo amigos que me quieren y hacen estos gestos, ¿no? Me quieren, me tratan, pero pana full no. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Todos debemos tener algún amigo, alguna amiga en que en un momento determinado que tengamos un problema podamos conversar. Lo ideal sería poderlo decir a los padres. Pero siempre hay, no solamente falta de confianza, muchas veces los niños, los adolescentes, cuando yo les pregunto, ¿y por qué no se lo has dicho a tus padres? ¿O por qué no le dices esto a tus padres? Me dicen, no, es que no quiero preocuparlos. Y yo les contesto, bueno, pero que ellos están preocupados ya porque ven que tu forma de ser, tu comportamiento ha cambiado y no saben por qué. Entonces debemos comunicárselo, hay que enseñárselo. El acoso escolar, el acoso cibernético. Señores, todos los días uno aprende de estos niños, de estos muchachos. Y los otros días me decía uno, no doctor, yo soy víctima del desprecio de los amigos míos, aún por las redes sociales. Y yo le decía, ¿y cómo es posible? Dice, bueno, ellos están jugando y yo quiero entrar a jugar con ellos y no me aceptan. Entonces se burlan, me dicen cosas. Eso es también un acoso cibernético. Y le pudiéramos dar muchísimos ejemplos. De esto también tenemos que cuidarnos, porque es importante tenerlo presente. Se dice que el 75 y el 90% de las muertes de adolescentes son por suicidio, están asociados a alguna enfermedad mental. Es posible que esto sea así, pero ¿cuál es el trastorno o la condición que está enmarcada en este porciento tan alto? La tristeza y la depresión, el sentimiento de abandono, el no saberse aceptado. Esos son factores importantes que tenemos que tener presente como una situación. La diferencia entre tristeza y depresión, esto se lo enseño yo a todos los niños que llegan a mi consultorio con tristeza o con depresión. Y lo digo y lo defino de esta manera sencilla para que me entiendan. La tristeza es cuando en el periodo de un mes usted tiene días tristes y días normales. Y la depresión es cuando en el periodo de un mes la mayor parte de sus días, por no decir todos, son días tristes. Y cuando yo le hago esta comparación, y es una enseñanza a los muchachos, y les pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Como el primer ejemplo o como el segundo ejemplo? Ellos inmediatamente te contestan, te dicen aquí o acá. Esa es una gran diferencia que debemos saber rápidamente para poder saber cómo está, poder conocer cómo está
la persona que tenemos delante. La depresión es el factor más alto de riesgo para el suicidio. Cualquier persona deprimida está más cerca a tener un pensamiento de muerte con más frecuencia que una persona que no esté deprimida. Cuando nosotros valoramos a alguien que tenemos presente, cuáles son los factores de riesgo que esta persona tiene, valoramos no solamente la depresión, valoramos la ansiedad, valoramos si es casado o si es divorciado o si es empleado o es desempleado, si tiene un grupo de apoyo, por ejemplo, que vaya a una iglesia o que tenga un círculo de amigos que puedan apoyarlo o que tengan una familia que lo reconoce, lo apoya y lo ayuda. Todo esto son factores que nosotros analizamos. Pero de todos ellos, el factor de riesgo más grande es la depresión. Una persona deprimida es una persona en riesgo. ¿Y sabe lo peor de todo esto? Es que muchas personas se dan cuenta que alrededor de ella hay personas deprimidas, pero nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Porque a veces pensamos que el decir que una persona, un familiar nuestro, está deprimida, es un pecado. Y queremos arreglar la situación nosotros, por nosotros mismos. Y no es posible. Usted debe buscar ayuda. Usted debe hablar, usted debe comunicarse con alguien, usted debe llevar a su familiar a un terapeuta. Tenemos muchos casos, muchos casos. Yo recuerdo específicamente uno que me causó mucho dolor, que el colegio donde estaba el joven lo refirió a mi consultorio. No fue. Una hermana de él, que su tía estaba siendo atendida por mí, vino a mi consultorio, habló del caso de su hermano. Yo le dije, tráemelo inmediatamente. No quiso venir. Se comunicaron con los padres, por una razón o de otra, no lo llevaron. Y 8 meses después del referimiento del colegio, el joven se suicida. 8 meses desde el momento que un colegio, una directora, una psicóloga atenta de un colegio hace el referimiento, el joven se quita la vida. Con esto no podemos jugar. Con una persona deprimida no podemos jugar. Tenemos que de alguna manera tomar acción. Y volvemos a repetir, ¿cómo es posible que permanezcamos con los brazos cruzados cuando las estadísticas señalan, señor director, creo que hay una lámina allí para que la visualicen? ¿Cómo es posible que existiendo un suicidio cada 20 minutos, que sea la 8ª causa de muerte, que sea la 2ª causa de muerte en adolescentes, que por cada suicidio existen de 8 a 10 intentos y que el aumento es 3 veces más entre las edades de 15 a 24 años? ¿Cómo es posible que no le demos la importancia que tiene al ver a alguien nuestro, a un familiar, a un amigo, que su conducta ha cambiado, que ya no es la misma persona, que el colegio te informa que está bajando el índice académico, que lo ven triste y que no prestemos atención, que querramos resolver las cosas nosotros mismos? Nosotros mismos no somos las personas indicadas, ni siquiera nosotros los psiquiatras, cuando tenemos algún familiar con cualquier tipo de problemas, nosotros referimos y supervisamos desde lejos, ¿verdad? Pero no atendemos a nuestro familiar. ¿Por qué no lo atendemos? Porque hay mucho conocimiento
de parte de la vida de esa persona y nos pueden confundir. ¿Cómo es posible entonces que esto suceda? No podemos callarnos. No podemos callarnos. Tenemos que dar el paso adelante y buscar ayuda. Vamos a la segunda parte de nuestro programa, a los comerciales, y regresamos en breve. Bien, amigos, estamos en la última parte de nuestro programa y es necesario que hablemos sobre un recurso que yo he creado para los adolescentes, sobre todo. Los adolescentes son personas que muchas veces no tienen la capacidad de decir que están sintiendo o están deseando hacer algo con sus vidas. Y no nos damos cuenta y no podemos darle seguimiento de esa manera. Y por lo tanto, yo he creado el recurso de la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla. Esto parece que no es nada, pero es algo importante. La tarjeta amarilla es una herramienta que hemos creado para que un adolescente que tenga un secreto importante, un adolescente que tenga un pensamiento raro, que se sienta triste, que esté pensando en hacerse daño, que esté inconforme con la vida, solamente entregue esa tarjeta amarilla o a un familiar o a un amigo que sepa lo que quiera decir la tarjeta amarilla, e inmediatamente esa persona sabe que hay una situación que debe atender, que debe prestarle atención. La tarjeta amarilla habla por sí sola. Pero ¿qué hacemos cuando tengamos la tarjeta amarilla en nuestras manos? Bueno, ya hemos leído la tabla perfectamente, nos damos cuenta que estamos en posesión de un secreto que huele a muerte. Porque la persona te está diciendo, no sé cómo decirlo, no lo puedo expresar con palabras, pero aquí tienes una tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla habla por sí sola. Nosotros quisiéramos que este mensaje le llegara a todos los padres y que todos los padres, sin miedo, le pudieran decir a sus hijos, mira, te voy a dar esta tarjeta amarilla que quiero que lleves contigo. Y si en algún momento tienes un problema, que no lo puedas verbalizar, que no lo puedas decir, pero que sabes que necesitas ayuda, por favor, entréganos esta tarjeta amarilla o entrégale esa tarjeta amarilla a alguien. Y si esa persona no sabe, solamente debes decirle, llama a mis padres. Y los padres tomarán la acción prudente y necesaria. No deje que su hijo o su hija ignore este recurso. Esta conferencia la damos en los colegios y la damos gratuitamente porque entendemos que podemos salvar una vida. Entendemos que podemos ayudar muchísimo y evitar la muerte. Toma una tarjeta cualquiera de un pedazo de cartulina amarilla, pequeña, que puede entrar en una libreta, en una mascota, que puede ir a la cartera de su hijo o de su hija. Díganle ustedes mismos el significado de la tarjeta amarilla. Y no importa que ellos digan, ay, mami o papi, no te preocupes. Si yo tengo algún problema, yo se lo voy a decir a ustedes. No confíen en eso, porque no es que sus hijos carezcan de confianza hacia ustedes. Es que depende de la magnitud del conflicto el decidir si se lo voy a decir a mami o a papi, o se lo voy a decir a algún amigo, o se lo voy a decir al profesor, o se lo voy a decir al pastor de la iglesia, o no se lo voy a decir a nadie porque no sé cómo decirlo.
porque la mayoría de ellos sienten vergüenza de este pensamiento, sienten vergüenza de esas intenciones, y muchos de ellos no se lo dicen a nadie. Así que por favor, hoy tome un pedazo de un cartón cualquiera, de una cartulina amarilla, recórtela, siéntese con sus hijos esta noche, dele esa herramienta, explíquele lo que quiere decir la tarjeta amarilla y salve la vida de su hijo hoy. Salvemos una vida hoy, y esa vida pudiera ser con facilidad la vida de un familiar o de un amigo querido. Nos vemos la semana próxima.